La Premier League ya está en marcha, estamos en la jornada 2 y hoy vamos a repasar 10 jugadores a tener en cuenta de cara al gran año de competición que nos espera. ¿Qué tal, amigos de Diario Premier? Bienvenidos un día más a la casa del fútbol inglés y bueno, como os he dicho en la intro, hoy vamos a repasar los nombres de 10 futbolistas que en este presente curso podrían dar que hablar. No es un top con un orden predeterminado, es simplemente un listado de 10 futbolistas que este año podrían aportar cosas atractivas, cada uno en un contexto muy distinto y que habrá que seguirles de cerca para poder comprobarlo. Pero sin más dilación, vamos ya con el catálogo y comenzamos fuerte. Cerrado recientemente por el West Ham, amigos, James Michael Edward Ward-Prowse. Sí, James Ward-Prowse. Personalmente me temía que íbamos a tener que verle este año en Championship con el Southampton, pero afortunadamente el West Ham lo ha repescado y podremos seguir disfrutando de él en Premier una temporada más. También sonó para el Newcastle, pero ha acabado recalando en el equipo de Londres, y me parece un jugador a tener en cuenta por diferentes motivos. Y es que en un equipo como el West Ham, en el que el juego brillante no destaca demasiado, el balón parado cobra una gran importancia, y no sé si en esa faceta a día de hoy hay un jugador más determinante en la Premier League que Ward-Prowse. Con 17 tantos, está a tan solo un gol de igualar a David Beckham como máximo goleador de la historia de la Premier League en goles de falta, siendo este tan solo uno de los muchos aspectos del juego que domina. Como ya hemos mencionado, creo que aunque el West Ham no es un equipo que destaque por su juego bonito, Ward-Prowse puede lucirse mucho en tareas defensivas y ser muy protagonista en el juego ofensivo del equipo. La temporada pasada despertaron muchas dudas en Brighton tras la marcha de Graham Potter, su entrenador emblema en los últimos años, y la llegada de De Zerbi, pero con el italiano los Eagles mejoraron incluso sus prestaciones y uno de los grandes culpables en el tramo final de temporada fue Julio Enciso. Puede que muchos no le conozcáis, pero es un joven paraguayo de 19 años que firmó por el Brighton hace poco más de 4 años y que demostró la temporada pasada que puede aportar muchas cosas al equipo en faceta ofensiva. Suele jugar de extremo, aunque también puede hacerlo en zona interior por detrás del delantero, y además de ser rápido y eléctrico, destaca por tener un golpeo de balón como pocos jugadores en la liga. Y si no me creéis, podéis buscar los goles que le metió al Manchester City o al Chelsea la temporada pasada. Impresionante. El siguiente nombre de la lista lo representa un jugador que ya de primeras ha sido muy cuestionado por el gran precio de mercado que han pagado por él, pero al que personalmente le tengo mucha fe y al que no creo que debamos juzgar antes de verlo bajo las órdenes de Klopp. Dominik Szoboszlai. 2 buenas temporadas en Alemania le han servido para dar el salto a la Premier y además hacerlo a lo grande, presuponiéndose como un jugador clave para el centro del campo de un Liverpool que sigue en reconstrucción después de haber vendido a piezas importantes como Milner, Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain o Naby Keita. Ahora que el Liverpool ha cerrado el fichaje de Wataru Endo para cubrir la posición de pivote, Szoboszlai debería jugar de interior un poco por delante de este y junto a McAllister, siendo el húngaro el que más presencia ofensiva tenga de los dos interiores, porque además de ser un jugador muy técnico y con un gran golpeo de balón, es un jugador muy físico. Ahora toca ver si el Liverpool consigue dar rendimiento a jugadores como Dominik, pues su objetivo principal es volver a la Champions después de una temporada pasada en la que el rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado. Un perfil de futbolista que tenía muchas ganas de ver en la Premier League es el que cumple Matheus França, un joven brasileño de 19 años que ha firmado por el Crystal Palace y que promete dar espectáculo en Selhurst Park. De la cantera de Flamengo, el Palace ha cerrado ese arquetipo de futbolista brasileño habilidoso, con mucha clase y una gran proyección, pero sobre todo se hace con los derechos de un futbolista que podría complementarse de maravilla junto a Michael Olise y Eberechi Eze en esa línea de 3 por detrás del delantero. Tiene mucho peligro cuando juega cerca del área y podría sumar mucho en ataque para el Crystal Palace, pero en primer lugar hay que ver cómo lo ubica Roy Hodgson sobre el campo y en segundo lugar, y para mí lo que es más importante, hay que ver cómo se adapta a la Premier League. Uno de los fichajes más recientes del presente mercado lo ha cerrado el Aston Villa y creo que su firma aporta incluso más ilusión de la que ya había en el proyecto liderado por Unai Emery. Nicolò Zaniolo. Desde que debutó como profesional se ha consolidado como una de las mayores promesas del fútbol italiano, pero los continuos problemas físicos que le han lastrado estos últimos años y su sorprendente marcha al Galatasaray en febrero de este mismo año parecía que podían frenar su trayectoria. Ahora vuelve al fútbol de élite europeo para demostrar que no ha dicho su última palabra, un futbolista de un perfil muy concreto. Suele jugar por detrás del punta, técnicamente es muy habilidoso y puede aportar mucha creatividad al cuadro de Unai Emery en 3 cuartos de campo, y sobre todo lo hará sustituyendo a Emiliano Buendía, que
recordemos que se perderá gran parte de lo que resta de temporada tras romperse el ligamento cruzado. Uno de los entrenadores que más llama mi atención de la Premier League por su fútbol expresivo y por lo bien que le va al Fulham desde que él está a los mandos es Marco Silva, y creo que con la llegada de un futbolista como Calvin Bassey, los Whites cierran un activo muy importante en defensa. Para el que no lo conozca, Calvin Bassey era una figura importante de aquel Rangers que llegó a la final de la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt y que la acabó perdiendo de una de las formas más crueles en las que se puede perder en el fútbol: en los penaltis. La temporada siguiente a esto que os estoy contando firmó por el Ajax y solo un año después ha acabado recalando en la Premier League para fichar por el Fulham y ponerse a los mandos de un entrenador que ha demostrado tener cierta mano con jugadores jóvenes con mucha proyección. Además de central puede jugar de lateral izquierdo, pero es un futbolista muy físico que creo que se adaptará bien a la Premier League, pero que hay que ver cómo se acopla al estilo de Marco Silva. En el siguiente caso tenemos a un futbolista que dio un rendimiento un tanto tímido la temporada pasada, pero que no ha dicho su última palabra y que estoy convencido de que nos quiere hacer saber que vale lo que se pagó por él: Mykhailo Mudryk. Después de que a principios de este mismo año se filtrasen múltiples informaciones sobre su posible fichaje por el Arsenal, llegó Todd Boehly, puso los millones y acabó haciéndose con el ucraniano. Personalmente creo que no sería muy justo juzgar a Mudryk después de que solo haya jugado media temporada y de que además llegó al Chelsea en una situación de absoluto caos. Aún así, creo que ahora la lesión de Nkunku le va a permitir jugar de titular en esa banda izquierda y lucirse como el extremo habilidoso que es, muy importante en el juego asociativo y con un gran golpeo de balón. Es uno de los futbolistas a los que más esperanzas le tengo puestas en este nuevo Chelsea de Mauricio Pochettino. Uno de los jugadores con los que en algún momento también estuve tentado de meter en el top 10 fichajes de los meses de junio y julio, y que por cierto también os dejaré por aquí, es el de Tahi Chong, que ha firmado por el Luton Town. Si se quedó fuera de ese top es precisamente por lo que ya está aquí. Solo costó cerca de 5 millones y es un jugador que todavía tiene mucha proyección, pero que me parece digno de analizar cómo ha conseguido dar el salto a la Premier. Desde que empezó en las categorías inferiores del Manchester United ha ganado mucho nombre y tras su gran rendimiento mostrado la temporada pasada en el Birmingham se ha ganado dar el salto a la máxima categoría del fútbol inglés. Es un jugador principalmente ofensivo. Empezó jugando de extremo, pero ha ido evolucionando un poco hacia el interior y ahora es un poco más polivalente, puede jugar tanto en el medio como en la banda. Habrá que ver cómo se desenvuelve con un rol clave en el Luton Town, un equipo que ya he dicho en varias ocasiones que creo que está a un nivel un poquito por debajo del resto. Cole Palmer, Morgan Gibbs-White, Anthony Gordon o Curtis Jones son solo algunos de los nombres que más han destacado en esta selección de Inglaterra sub-21, pero quiero centrarme en uno del que no se ha hablado tanto pero que ha sido tan decisivo como ellos o incluso más: James Trafford. Y es que, ojo a este dato, después de completar el europeo sin encajar ni un solo gol y hacerse con el título, se ha ganado firmar por el Burnley por los próximos 4 años y ha debutado en la Premier League. Es cierto que no tuvo su mejor debut porque encajó 3 goles, pero hay que tener en cuenta que jugó contra el Manchester City y que aún así es un portero con mucha proyección. Y por último, no nos movemos de los nombres relacionados con el europeo sub-21 porque hay que hablar de un futbolista que está destinado a hacer cosas muy grandes en los próximos años en el fútbol inglés y del que ya hemos hablado anteriormente en el canal: Levi Colwill. Este sí que ha sido uno de los jugadores más importantes de la selección sub-21 y que después de haber debutado ya como titular en la primera jornada con el Chelsea contra todo un Liverpool, apunta a que va a ser así el resto de jornadas y que va a ganar mucha más importancia con el paso del tiempo después de haber incluso renovado. El año pasado estuvo en el Brighton y le fue muy bien, pero esta temporada es el momento de consolidarse y de lucirse en un Chelsea que le va a necesitar. Pochettino confía mucho en él y es un central zurdo como pocos en el fútbol inglés, así que habrá que ver cómo se desarrolla su rendimiento a lo largo de esta temporada. Así que nada, en esto ha consistido este pequeño listado de futbolistas a seguir o que podrían dar que hablar en esta presente Premier League. Pero bueno, como ya os he mencionado varias veces, es muy posible que, conociendo mi gafe, la mayoría de estos futbolistas o acaben marchándose fuera de sus clubes rumbo a otras ligas, o se lesionen o no acaben rindiendo como se espera. Espero que os haya gustado el vídeo, podéis suscribiros, darle a like, activar la campanita de notificaciones y bueno, en resumen, ese tipo de cosas. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos muy pronto por aquí. Adiós.